¿Es importante que nos llevemos bien con nuestros padres? Bueno, os leo una frase de Mark Twain, del genial Mark Twain, que dice: cuando yo tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarle. Pero cuando cumplí los 21, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años. Hoy vamos a hablar en este podcast sobre la importancia de la relación con nuestros padres y la importancia que tiene que estemos bien con esa figura. Hola, soy Juan de Mora y esto es La Voz del Alma. Y es que la relación con nuestro padre y con nuestra madre es muy importante. Es muy importante porque son las ramas directas de nuestro árbol de la que nosotros nos nutrimos y es de donde nos llega nuestra genética más directamente. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando yo estoy rechazando como es mi padre o como es mi madre, cuando yo estoy rechazando su energía, su comportamiento, estoy negando una parte de mí mismo. Por lo tanto, es muy importante que yo aprenda a hacerme amigo de esa energía, de la energía de papá y de la energía de mamá. Esto significa tengo que mantener una buena relación con mi padre y con mi madre. No tiene por qué, porque muchas veces nuestro padre o nuestra madre pues no tiene un comportamiento adecuado para nosotros, o tiene un comportamiento que es dañino, que es tóxico, que nos hace daño. Entonces hacemos bien en poner distancia y en saber marcar unos límites con aquellas personas que nos hacen daño, que nos perjudican, ya sean nuestros padres, nuestros hermanos, otros familiares o amigos. Pero sí que es muy importante que nos reconciliemos con su energía. El estar bien con la energía de papá me va a permitir el éxito en la vida, me va a permitir que yo coja esa energía que el padre da de protección, de seguridad, de confianza en uno mismo, de autoestima. Cuando yo estoy mal con esa energía, a mí me falta todo eso, me falta la confianza, me falta la sensación de protección. Cuando yo estoy mal con la energía de mamá, los caminos se me cierran. Esto lo podemos ver en la carta de la emperatriz del tarot, que simboliza a la madre y simboliza la abundancia, la creatividad, esos caminos que se abren. Entonces, cuando yo estoy mal con esa energía o niego a mi madre, me estoy cerrando mis propios caminos. Como he dicho antes, esto no se trata de llevarme bien con mi padre y con mi madre si es imposible que me lleve bien, pero sí de amistarme con esa energía y amistarme con esos procesos. Y es que tengo que entender que tanto mi padre como mi madre también vinieron a este plano a aprender, a tener sus propias experiencias de vida, que no vinieron con un manual de instrucciones sobre cómo se cría un hijo, cómo se hace mejor, cómo se hace peor, y que también tuvieron sus propias vivencias. Si tu padre o tu madre fueron maltratados, tuvieron una infancia dura, no recibieron amor, estuvieron llenos de carencia, puede ser normal que hayan aprendido desde ahí y que eso sea lo que te hayan dado, porque no le han enseñado otra forma, no le han enseñado a querer. Hay padres que te pueden querer mucho, pero que nunca te van a tener un gesto de amor contigo, porque no saben hacerlo. Entonces tenemos que aprender a ser compasivos por los procesos que nuestros padres han vivido, por las circunstancias de vida que nos han tocado, porque muchas veces vemos en nuestro padre un maltratador y nos vamos a su infancia y vemos que nuestro abuelo lo trató a base de maltrato. Entonces, a partir de ahí podemos activar esa compasión en nosotros para entender el comportamiento de esa figura. Y muchas veces se habla del perdón a papá, del perdón a mamá. Yo el otro día estaba leyendo una carta natal a un chico y entonces antes de que él viniera a consulta yo estaba preparando su carta y yo veía que tenía un aspecto Saturno-Quirón en su carta muy feo y rápidamente entendí que era una herida que tenía con su padre, una herida que le causó su padre, pero me llamó la atención de que al ver esa luna en su carta natal también estaba muy afligida y también me marcaba que tenía una herida con la madre. Normalmente no suele ser así, normalmente es un problema con la madre o con el padre, pero el tener una herida a través de los dos son casos más aislados.
El caso que cuando yo comento con esta persona este tema y le hablo de sus heridas, él me confirma que efectivamente tenía una herida con su padre y que su madre también de alguna manera le había dado un trato que a él le había causado mucho daño. Y eso me hizo reflexionar, porque él me hablaba de que, bueno, que había trabajado mucho en el perdón hacia ellos, pero que no conseguía perdonarlos de verdad. Y me hizo reflexionar, ¿no? ¿Realmente los teníamos que perdonar? Pero claro, cuando yo cojo la carta natal, yo veo ahí el mapa. La carta natal para mí es el mapa, la planificación de ese alma, lo que viene a vivir, lo que está, las energías disponibles con las que él va a interactuar. Cuando yo veo que en su carta, en su mapa, en su planificación del alma, está marcado esos aspectos, esto me está diciendo que su padre realmente se comportó como estaba previsto que se comportara y su madre se comportó como estaba previsto que se comportara. Entonces, ¿se trata de perdonarlo o de entender que quizás yo elegí a esos padres y elegí esa vivencia para lo que yo tengo que aprender aquí, o para que eso que yo voy a vivir me empodere y me lleve a conectar con algo que después voy a poder entregar a los demás? Eso me hizo reflexionar mucho a través de la carta natal, el ver que de alguna manera sus padres habían actuado tal como estaba previsto. Y eso me lleva también a una reflexión, ¿no? Cuando por ejemplo, en mi libro Mensajes para una nueva tierra, se habla de esas planificaciones del alma y cómo muchas veces elegimos a un padre o a una madre que nos va a hacer daño, que sabemos que nos va a hacer daño. Yo cuento ahí cómo muchas veces ese alma no quiere prestarse a eso, porque realmente allí te ama. Pero cuando digamos que se hace ese consenso y esa planificación, muchas veces acepta ese papel desagradable en tu vida porque lo necesitas para tu crecimiento, porque lo necesitas para aprender sobre el perdón, porque lo necesitas para aprender sobre el dolor, porque lo necesitas para sacar tu mayor potencial. Y muchas veces ese padre o esa madre se han convertido en ese maestro desagradable. Por lo tanto, todas estas reflexiones me llevan a lo mismo, ¿no? Es importante reconciliarme con la energía de mi padre y con la energía de mi madre. Estar en paz con ellos. No necesariamente incorporarlo a mi vida si no lo siento, pero sí quedarme yo en paz con esa energía, entender sus procesos, entender que quizás han cumplido con lo que venían a cumplir en mi experiencia de vida y de esa manera agradecer, perdonar y no dejar ningún lazo que me ate negativamente al proyecto de vida de mi padre y al proyecto de vida de mi madre, porque al final de esos dos proyectos es de donde parte mi propio proyecto. Y yo necesito que esas ramas del árbol que me preceden estén arregladas respecto a mí, estén sanas, para que esa savia que yo tengo que llevar al mundo sea de la mejor manera y de la manera más sana también. Y posiblemente esto me abra caminos de creatividad, de éxito y de abundancia en mi vida. Y tú te preguntarás, vale Juan, está muy bien lo que expone, me gusta, me convence, pero ¿y eso cómo se hace? Bien, si tenemos una herida con papá o con mamá, podemos hacer distintos trabajos terapéuticos, ¿vale? Desde la terapia regresiva, desde el entendimiento de psicoterapéutico, como también se puede constelar con esa figura, o puedo expresarlo a través de cartas, expresar mi energía, expresar mi rabia. Todo ello son movimientos que me van a hacer que yo me reconcilie con esa figura, que yo llegue a perdonar y a comprender sus procesos y el dolor que quizás me han causado en mi vida, y que mis caminos sean más favorables, porque al final, como hemos dicho, son las ramas que me preceden, son las ramas más cercanas, y al negar a esa rama estoy negando una parte de mí mismo. Así que nada, espero que te sirva mucho, que te haya servido mucho este podcast.
retomo La Voz del Alma. Empezó como un podcast, estuvo durante un tiempo en la radio, en Onda Capital, con los compañeros de Onda Capital, a los que les estoy muy agradecido por la experiencia, y para volver a compartir con vosotros el conocimiento, lo poco o mucho que yo sé, retomo La Voz del Alma en formato podcast. Me podéis escuchar por Spotify, también subiré los vídeos a YouTube y en mis distintos canales de Instagram, de Facebook, de TikTok, como Juan de Mora, ahí me podéis encontrar, y también en mi página web juandemora.com. Nos vemos pronto.